Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos al público asistente y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales el que nos acompañen en este evento que en términos del instituto también es como innovación porque estamos transmitiendo desde la biblioteca, pues con excusa de celebrar, ¿no?, el Día Internacional del Libro que se celebró esta semana. Y pues queríamos celebrarlo de una manera en que pues articuláramos la geografía y la literatura, ¿no? La literatura y la geografía, de modo que, pues bueno, todos aquellos que tenemos estas inquietudes, ¿no?, podamos pues preguntar o conocer o platicar con personas que pues se dedican a eso. Y en ese sentido fue que organizamos el conversatorio de derroteros literarios a literarios derroteros, que justo busca enmarcar el papel de las narraciones geográficas dentro de novelas, crónicas, ensayos y otros géneros. Y pues tenemos un par de invitados, ¿no?, pues yo creo que muy especiales, a los cuales les agradecemos que hayan aceptado las invitaciones. Y pues primero voy a tratar de presentarlos de una manera muy breve y posteriormente pues ya comenzar con el conversatorio como tal. Les recuerdo también a las personas que nos siguen en redes sociales que pueden ir, tienen la posibilidad de hacernos preguntas o preguntarles a los compañeros, las compañeras, y también al público asistente, que al final de la sesión pues tendremos esta oportunidad de conversar y compartir dudas y preguntas, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a presentar a nuestros invitados, así como van saliendo ahorita. Tenemos primero a la doctora Naxeli Ruiz, que es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Anglia del Este en Norwich, Inglaterra. Actualmente es investigadora del Departamento de Geografía Social, es aquí en casa, y en donde contribuye en el análisis de la vulnerabilidad, la gestión territorial y la desigualdad espacial, particularmente a través de los atlas de riesgos. Es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y ha tenido distintos reconocimientos, ¿no? Un par de ellos, los más recientes, es el Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2019 y el Sor Juana Inés de la Cruz 2025. Un aplauso para Nax. Gracias, Nax. Y ahora en la lista tenemos a Sebastián Extremo. Sebastián nació el 3 de noviembre de 1991 aquí en la Ciudad de México y pues es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y es maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es cartógrafo de profesión y escritor en su tiempo libre. Habla español, francés e inglés con fluidez y maneja un nivel intermediario de turco e italiano. Y ha estudiado a diferentes niveles el árabe, serbio, alemán y ruso. Es políglota, ¿no? Es autor del Atlas Topónimos, que lo tenemos de ese lado, y también del libro Crónicas en el estado de viaje, Crónicas al Extremo, que también es el libro que está allá. Y su vida académica la ha dedicado prácticamente en su totalidad al estudio del Kurdistán y el Medio Oriente. Ha colaborado con editoriales de Francia, Puerto Rico y México para la elaboración de cartografía temática y es miembro del colectivo de cartógrafos Taller Ciranda. Asimismo, ha escrito de forma independiente en diferentes medios de comunicación independientes, en línea, entre los que destacan Raichali, con sede en la ciudad de Chihuahua, y Letra Fría, en Ciudad Guzmán, Jalisco. En esta última se desempeñó como columnista durante el periodo de la pandemia y pues también es atlista, entonces le tenemos mucho aprecio también por eso y mucha afinidad. Gracias y un aplauso para Sebastián. Y pues también le damos la bienvenida a Diego Rodríguez Landeros, quien es ensayista y narrador y estudió letras hispánicas en la UNAM. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. También es autor de 3 libros de ensayos, aquí tenemos 2 de ellos. Uno es El investigador perverso, Nadie es tan desvergonzado como desea, y Drenajes, así como la novela Desagüe, ganadora del Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares 2020. Textos suyos se han publicado en medios nacionales e internacionales y actualmente alterna la escritura con la investigación independiente y los trabajos editoriales. Bienvenido, Diego.
Ok, pues bueno, una vez que pues ya nos conocimos todos, ¿no? Sabemos con quién vamos a estar hablando, pues vamos a comenzar un poco con esta dinámica. Y en efecto, el objetivo que tenemos aquí es indagar, ¿no?, en cómo los distintos géneros literarios han sido utilizados para describir o comprender el territorio. Y pues baste ver esta diversidad de géneros, ¿no? Hablamos ahorita de que aquí los compañeros hacen crónica, hacen novela, hacen ensayos, ¿no?, hacen atlas. Entonces, estos distintos tipos de narrativas son diferentes maneras de entender el territorio, y con lo que queremos empezar es preguntarles precisamente qué oportunidades y desafíos ofrecen cada uno de estos géneros, ¿no? Y pues la primera pregunta la haremos para Sebastián, ¿no? Sebastián, pues bueno, sabemos que la tradición entre geografía y la crónica como género pues es antiquísima, ¿no? Desde Herodoto, ¿no?, o Kapuscinski, ¿no?, ya un poco más reciente. En ese sentido, cuando uno lee en Estado de Viaje, Crónicas al Extremo, tu libro que acabas de publicar recientemente, ¿cómo es que integras estas descripciones geográficas y culturales con la narrativa cultural, ¿no?, con la narrativa literaria? ¿Qué te inspiró a elegir la crónica para contar tus historias, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias y qué oportunidades te brinda la crónica como género para profundizar en el espacio geográfico? Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué elegí la crónica? En realidad no fue algo pensado. O sea, a mí siempre me ha gustado escribir porque yo nunca he sido muy bueno expresando mis sentires hablando, y siempre pues me ha gustado escribir. Y de pronto yo escribía cosas que me pasaban en el día a día, por ejemplo en el metro, cosas del día a día, ¿no? Y y de pronto la gente que escribe me empezó a decir que yo escribía crónica. Y yo dije, bueno, pues yo escribo crónica. Pero ya reflexionándolo como más, pues ya más en serio, ¿no? Pues justo, cuando yo iba en la Facultad de Filosofía y Letras hace muchísimos años, yo leía a Richard Kapuscinski precisamente. Yo leía Ébano, yo leía El Shah, yo leía como todos sus libros que él hizo, ¿no?, como periodista. Y a mí me encantaban, ¿no? Me encantaban porque pues yo en aquel entonces nunca había salido del país y yo siempre había soñado con pues, viajar un montón y salir del país. Y Kapuscinski fue como, pues para mí fue mi gran inspiración, ¿no? Kapuscinski, o sea, yo quiero hacer lo que hace Kapuscinski, pero no tengo los medios que tiene Kapuscinski. La única cosa es que cuando yo veía, sobre todo cuando leí Ébano, que pues son crónicas a lo largo de África, etcétera, pues yo decía, esto le hace falta mapas, ¿no? O sea, porque está súper interesante, pero pues te habla de un golpe de estado en, no sé, en Zanzíbar, y después se va a Madagascar, y después a Nigeria. Entonces, pues uno le gustaría como seguir ese hilo, ¿no? Esa fue una de mis inspiraciones, Richard Kapuscinski. Y la otra es una, digamos, más popular, que es el corrido. El corrido como género musical, que a mí me gusta mucho porque pues un corrido siempre pasa en un lugar preciso y cuenta una historia, ¿no? Básicamente pues es una crónica, pero pues cantada, ¿no? Y es una forma mediante la cual pues la gente se entera de muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas justo desde la no oficialidad, y eso me gustaba un montón. Y entonces yo cuando decidí escribir este libro, pues fue un poco una mezcla de esto, ¿no? Son crónicas de México, de mis viajes por México, del DF, pero pues también del Medio Oriente, de Europa Oriental, pero trato de usar un lenguaje como pues sencillo, ¿no?, que cualquier persona lo pueda leer, ¿no?, pues un poco inspirado justo en la crónica, ¿no? Y acompañado con mapas, ¿no? Acompañado con mapas para un poco cumplir lo que yo quería al leer a Kapuscinski. Entonces diría yo que esas fueron como pues sí, la inspiración y la razón por la cual yo escogí la crónica, ¿no? Pareciera entonces, ¿se escuchará? Pareciera entonces que la crónica se te reveló, ¿no? O sea, como ya parte tuya a través de tus influencias y tus gustos, ¿no? ¿Algo así pasó contigo, Diego? Es decir, ¿cómo fue que elegiste para una de tus novelas, por ejemplo, para Desagüe, ¿no? ¿Se te impuso el modelo de la novela? ¿Lo pensaste hacer novela o fue adquiriendo la característica para hacer novela, ¿no? Es decir, en Desagüe encontramos pues una influencia geográfica inherente, ¿no? Conforme lo vas leyendo hay una naturaleza geográfica, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué digo que es geográfica? Porque
utilizas, no sé, Google Maps, ¿no? Para seguir las rutas de tus aventuras, ¿no? O incluso utilizas mucho el concepto de cuenca, ¿no? Para delimitar pues, paisajes, ¿no? ¿Qué te inspiró a elegir la novela para contar esta historia? Y lo mismo, ¿no? ¿De qué trata un poco Desagüe y por qué elegir esta narrativa, ¿no? Ok, hola, muchas gracias por la invitación, por la asistencia. Estoy bien contento y honrado, en verdad, de estar en este lugar tan bonito, con gente tan brillante. Yo empecé a escribir quizás desde la adolescencia, quizás porque no se me daban, me interesaba por muchas otras cosas, pero nunca he tenido, yo siento, la disciplina necesaria como para justo volverme historiador o haber sido geógrafo, que me hubieran encantado, pero de alguna manera yo siempre he visto como en la literatura una especie de forma de vida, voy a decirlo sin que me escuchen allá en letras, pero medio campechana, ¿no? Es decir, que encuentra en el canal de la magia verbal y la imaginación como un refugio para quizás no hincarle al diente o trabajar de verdad, ¿no? Entonces yo empecé queriendo ser ensayista en realidad. Fue el género en el que curiosamente más me hallé, y sin embargo siempre había una incomodidad porque el ensayo que yo hacía en un principio, mis dos primeros libros, El investigador perverso y Nadie es tan desvergonzado, son como ensayos muy librescos literarios, son ensayos que hablan sobre libros literarios, es como una especie de escritura endogámica rara. Pero yo siempre me sentía un poco insatisfecho con eso y sentía que realmente que los libros en sí no me llenaban y que había un montón de cosas que yo quería abordar que tenían que ver con la realidad física y el mundo que me rodeaba, ¿no? Y así fue como que yo siempre tuve la inquietud por un poco indagar por ejemplo, qué pasaba con la realidad del desagüe, que es como la metáfora perfecta de la realidad oculta, ¿no? Del correlato que fluye sin que nadie se dé cuenta, en silencio, como una conspiración, como el mundo oculto de los sueños, la metáfora del oculto, ¿no? Eso es así, digamos, que una de los manantiales de la literatura por excelencia. Y estaba en mi ciudad, en mi casa, pero yo haciendo ensayos sobre libros de poesía o sobre otras novelas, hasta que dije, "Buah, me voy a aventar, quizás voy a dejar de escribir estos ensayos demasiado literarios, demasiados como de teoría literaria, y voy a tratar de hacer lo mismo, pero con una realidad física en la que no es mi terreno, ¿no? Es terreno de los urbanistas, de ingenieros, etcétera, ¿no? De historiadores. Y en el ensayo yo encontré la trampa perfecta porque según la tradición de la cual yo abrevo, ve al ensayo como el ejercicio del amateurismo por excelencia, ¿no? Un ensayista no es especialista en nada y el día que se convierta en especialista dejará de ser ensayista y será académico, será otra cosa, ¿no? En cambio el ensayista siempre aborda los temas desde la ignorancia parcial, o sea, es un curioso, investiga, se documenta, pero nunca se vuelve especialista, ¿no? Entonces yo ahí dije, wow, encontré mi lugar. Tenía una beca para escribir este libro y lo empecé a escribir como ensayos. Yo quería hacer una colección más parecida a Drenajes cuando escribí Desagüe. Pero hay algo innegable, que no sé, quizá aquí en geografía ustedes saben más que yo, que por la geografía está el elemento humano es indispensable, ¿no? Y en ese sentido como que se me reveló que para yo querer entender una realidad ingenieril, la cuestión de los drenajes, o geográfica, como la historia del desagüe, pues es una historia geográfica, ¿no? Se han perforado montañas, etcétera, ¿no? Es como el trabajo con el territorio directo, pero también para entenderse tiene que estar atravesado, tejido con subjetividades ficticias, ¿no? Y ahí en ese sentido es donde yo veo que la novela, como la creación de historias humanas, me atrapó completamente, ¿no? Porque yo creo que las subjetividades, nuestra psique se cree que está compuesta así como
según el mito freudiano, por nuestros traumas de nuestros padres y esos delirios como ya muy psicologizados, ¿no? Pero me decía un amigo de Filos, un amigo deleuziano, es mentira, o sea, eso es reducir nuestra psique así. En realidad nosotros deliramos, tenemos nuestro inconsciente se conforma por las ciudades en las que habitamos, los desiertos por los que hemos atravesado en carretera, todo eso se va metiendo y va conformando psiques que en una novela pues redundan como en creaciones psicológicas, en creaciones de personajes, ¿no? Entonces yo creo que ahí estuvo como el nexo, el nodo o el nudo, quién sabe. No, sí, y justo preguntaba eso porque Desagüe es una excelente novela que todos les recomendamos que la lean, pero justo tiene también esta como sensación de mucha información histórica y de ensayo, ¿no? Como esta suerte de seguir explorando por varios derroteros, ¿no? El entramado de la cuenca, ¿no? Y justo tu literatura en tu literatura es bien fácil percibir o es muy evidente percibir los marcos geográficos, ¿no? Y tan es así que muchas veces te invita, una vez que lo lees, a explorar el territorio, ¿no? Y fue así que platicando con Naxeli Ruiz, una vez que terminamos de grabar un podcast sobre inundaciones, de la nada salió que si habíamos leído Desagüe, ¿no? y ambos habíamos leído el libro y pues empezamos a platicar un poco por eso. Y a raíz de eso, pues la idea es un poco, ¿no? Cómo la literatura también es detonante para explorar el territorio y también cómo lo podemos integrar pues, en nuestras áreas de investigación. Y bueno, dado que Nax se dedica a los estudios de vulnerabilidad y ya haya estudiado los atlas, cuando hablamos del podcast con Naxeli, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue que integraste desagüe o drenajes, ¿no? dentro del ámbito del estudio de los riesgos de desastre, ¿no? ¿Qué te hizo? Bueno, estoy llevando la ruta hacia algo muy académico, pero Nax me decía que también le recordó como algunos aspectos más personales, ¿no? de cómo creció y todo eso. Entonces, más bien, cuéntanos un poquito de tu lectura de Diego, ¿no? Gracias. Bueno, pues antes que nada, les quiero decir que este es un libro muy bonito se queda corto. O sea, es un libro fascinante, de verdad, esta novelita. Y también, ¿no? Que tienen mucho que ver, son muy hermanos, estos dos, aunque tienen géneros muy distintos, pero son muy, muy hermanos. Porque Desagüe no tiene un solo personaje, o sea, el único personaje realmente es el Gran Canal del Desagüe, ¿no? Es como el gran personaje, pero en torno al Gran Canal aparecen muchas personas, muchas historias, muchos pueblos. Entonces, realmente quiero decirles que es realmente un libro muy fascinante y sobre todo para los chilangos, porque muchas de las escenas que se trabajan en el libro pues son incluso Filos, Parres, Mixquic, está Zumpango, está el Kilómetro Cero, que está ahí al lado de San Lázaro. Entonces son como lugares donde todos los que hemos crecido aquí pues hemos estado allí, ¿no? O sea, son parte de nuestra psique y de nuestra memoria. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros comentarios que quiero decir, que realmente para los geógrafos chilangos este es como el libro de cabecera, ¿no? Luego, segunda cosa de Desagüe, en este caso, esta es una novela donde vemos la historia de cómo el Gran Canal ni siquiera existía cuando de alguna manera ya vemos sus semillas. Como va y viene además en un marco temporal muy amplio, hay una historia que está, digamos, o sea, que pareciera ser como de dos estudiantes muy contemporáneos de nosotros, pero de repente vemos eso mezclado con aspectos que sucedieron o historias que sucedieron en los siglos XVI y XVII y totalmente va yendo y viniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, de repente tenemos a Enrico Martínez y luego tenemos a un personaje, no les voy a decir de qué se trata la novela, ¿verdad? Pero tenemos una pareja que de alguna manera tiene también su historia en el marco de cómo va discurriendo el Gran Canal del Desagüe desde el Kilómetro Cero hasta donde están las compuertas en Zumpango, ¿no? Entonces eso hace que
haya referencias históricas súper importantes, algunos de los cuales, es de decir, yo ni siquiera conocía, ¿no?, acerca de cómo fue abriéndose paso el Gran Canal en la historia de la Ciudad de México, cuáles son aspectos técnicos y geográficos de esta historia, de cómo se va forjando el canal, cómo va abriéndose camino en la ciudad y cómo va mostrando ahora sí que su discurrir en paralelo a sobre todo a las tecnofilias urbanas de la ciudad, porque nosotros somos una ciudad que se creó a partir de estas tecnologías ingenieriles que van abriéndose paso y destruyendo mucho de lo que era el territorio antiguo para poder dar paso a ese suelo desecado que ahorita en este momento nos sustenta y que tantos problemas nos da a su vez, ¿no? Entonces, bueno, haciendo como una reseña así bien mini, créanme, es un libro hermoso y fundamental para los geógrafos chilangos, ¿no? Dicho eso, yo lo encontré un día que estaba vagando por la librería del Fondo de Cultura y fue así, son de esos libros que dicen, ¿no? O sea, ni siquiera lo abres y ya, Y la razón por la que el propio título, para mí en lo personal es muy llegador, es porque yo tengo como muchas historias de vida en torno al Gran Canal del Desagüe, ¿no? Yo crecí en una colonia que se llama San Pedro el Chico, que está al lado del Gran Canal del Desagüe, ¿no? Y yo le contaba a Marco que de hecho esa fue la historia de que estábamos platicando, que cuando yo era niña, mis abuelos, mi abuela era migrante de Michoacán. Esa zona era de las zonas que recibieron migrantes de ese estado en los años 50, y cuando mi abuela se asentó allí, en realidad se asentó en la colonia de al lado, en la Gertrudis Sánchez, que probablemente algunos de ustedes conocen más. Cuando yo era niña había un establo ahí donde tenían 10 vacas, ¿no? Y vendían leche bronca allá. ¿Y dónde creen que iban a pastar las vacas? Al Gran Canal del Desagüe, ¿no? Entonces nosotros literalmente además nos alimentamos del Gran Canal del Desagüe, ¿no? A mi abuela le encantaban las natas, entonces se iba a comprar la leche bronca para hervirla y quitarle las natas y poder comerse sus conchas con nata, ¿no? Pero esa historia es una gran metáfora de lo que es el Gran Canal, también para nosotros, ¿no? Y luego cuando discurre el canal y entra en toda esta trayectoria en el río Tula y luego en la presa Zimapán, sucede que cuando yo tenía 18 años, que es lo que le platicaba también ahorita a Diego, es que yo pasé un año de mi vida en la Sierra Gorda de Querétaro cuando tenía 18 años, en una zona donde está el río Moctezuma, que es directamente el río que recibe a través de la presa Zimapán las aguas del Gran Canal, ¿no? Y entonces, ahí, para no hacerles el cuento largo, las comunidades de ahí conocen muy bien la historia del canal, porque en los años, más o menos fines de los 80, se abrió una carretera allí, que es la carretera que da a la casa de máquinas de la presa Zimapán, donde se abren y cierran las compuertas hidroeléctricas de la presa. Y en esa época, estas comunidades eran ranchitos súper aislados, con unas economías increíblemente frágiles, que sobrevivían gracias a la migración, sobre todo. Y cuando se abre la carretera, los primeros empleados para abrir la carretera fueron estas comunidades, y desde entonces ellos ya sabían, ¿no?, que iban a una obra hidroeléctrica cuya agua venía del Gran Canal del Desagüe de la ciudad, y entonces eso a veces les preocupaba y decían, oye, pero ¿cómo es que el agua está como tan...? No, al contrario, está súper limpiecita, es un agua así prístina, azul, hermosa, de un río, ¿no? Es el único río de la región, de una región que está además en el semidesierto, donde no hay nada de agua, donde lo que tiene son matorrales, abrojos, las cabras van allí, ya saben, expulgando las 3 hojitas verdes que salen cada X tiempo, y la única fuente de agua permanente era el río, que era un río que además desde esa época pues sabían que era el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México, y pues es una historia pues de mucha contradicción, ¿no?, en esa zona. Y bueno, pues, o sea, como que esas cosas fueron las que finalmente me llevaron primero a este texto, y digamos, abonando un poco al tema ahora sí de lo que estamos discutiendo hoy, sucede además que mi fascinación por este tema y por este libro en particular es porque cuando yo empecé mi carrera empecé escribiendo etnografía.
Ahorita ya no escribo etnografía, escribo cosas muy aburridas y muy teóricas y muy estructuradas, pero cuando empecé escribiendo etnografía, entonces la etnografía es una hermana absoluta de la crónica, ¿no? Entonces, pues leer esto es muy bonito y es muy bonito también ver cómo hay géneros literarios que toman las mismas referencias que yo tomo para escribir cosas muy estructuradas y muy aburridas, pero las hacen hermosas y fascinantes, ¿no? Que no, o sea, un estilo no paper mucho más bonito. Justo creo que estamos haciendo justicia a los objetivos que queríamos, era mostrar cómo a través de distintos géneros podemos pues generar nuestras memorias, ¿no?, de vida, comprender el territorio. Justo no teníamos contemplado todavía la etnografía dentro del menú que hayamos visto, pero justo queda evidente, ¿no?, con lo que nos comentas. Y yo creo que uno del que no hemos abordado, pero que creo que haría mucho sentido aquí en el Instituto de Geografía, son las narrativas a través de los atlas, ¿no? Justo NACS también se dedica a hacer estos estudios de atlas de riesgos sociales, de riesgos socioambientales más bien, pero pues nos da excusa también para hablar sobre un atlas también muy particular, ¿no?, de Sebastián, que es el Topónimos, Memoria de los Pueblos en el Territorio, que es una suerte también de compendio de mapas, ¿no?, un atlas. Cuéntanos un poco también, Sebastián, qué limitantes tiene esta forma de expresarse a través de los mapas y compendios de atlas, cuáles son las oportunidades y qué fue lo que te empujó a hacer una obra como esta, ¿no? Sí, bueno, primero nada más un comentario de lo que decía ahorita, ¿es Naxeli o Nageli? Pero bueno, lo de el libro de Desagüe es como esta cita de Reclus, que es otro de mis grandes inspiraciones, ¿no? La geografía es, ¿cómo es? La geografía es la historia en el espacio. No, espera. Bueno, del mismo modo, que la geografía y la historia están ligadas, pues, y que uno va viajando de uno a otro. Esa cita me gusta mucho, pero nunca me la aprendo bien. Pero el libro de Desagüe es eso, y es increíble, la verdad. O sea, en ese sentido, te lleva a viajar por el tiempo y por el territorio y por cosas muy tangibles. Yo también recomiendo ampliamente, también Drenajes, pero Desagüe es muy, muy padre. Bueno, respondiendo ya directamente a tu pregunta, justo como... Bueno, ¿qué me llevó y qué limitantes, etcétera? Es una pregunta interesante porque el libro de Topónimos, pues a mí me gusta mucho viajar y pues yo he viajado mucho por el Medio Oriente, ¿no? En particular el Kurdistán. Y irónicamente, digamos, para hablar un poco de dónde surgió la idea de esto, pues nos tenemos que ir hasta el Kurdistán, ¿no? Porque una vez yo estaba en una zona de guerra y nos habían mandado a un pueblo, pero ese pueblo, el nombre era en kurdo, ¿no? Y en Turquía la toponimia kurda está pues, prohibida, digamos, ¿no? Y la renombran por topónimos turcos, ¿no? Simplificando mucho el proceso, pero bueno, eso es lo que sucede. Y era el 2014, 2015, y era la época del Estado Islámico. Pues yo estaba yendo a un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas, ¿me explico? Porque pues no aparecía ese nombre, ¿no? El nombre es Maser, no sale como Chaykara en los mapas, ¿no? Y entonces ese fue un momento para mí cumbre de decir, wow, esto de la toponimia es sumamente interesante, ¿no? Porque está invisibilizando muchas cosas y al mismo tiempo metiendo un discurso, pero de una forma muy suave, muy soft, digamos, ¿no? O sea, si no lo reflexionas, no lo piensas. Yo, al igual, tengo familia en Michoacán, y yo cuando era chico, yo todos los veranos viajaba a Morelia, sobre todo, ¿no? Pero pues viajaba a Pátzcuaro, todos estos lugares, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, pues es que justo la toponimia de la meseta purépecha, pues no se parece en absolutamente nada a la de esta zona, ¿no? Y eso pues yo lo llevé a otros viajes, ¿no? En Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, ¿no? Que igual en Chihuahua todo es, bueno, además que en Chihuahua todo es, pero en Chihuahua todo es shi, ¿no? Washoshi, ¿no? Que le dicen, ¿no? Basasiashi, ¿no? Etcétera, o basasiachi, pues. Y ese chi, pues es un sufijo, pues, ¿no? Un sufijo, al igual que cuaro es un sufijo dentro de la toponimia puré, ¿no? O huato, ¿no? En Sinaloa va a decir aguato. Entonces, como que crucé esos dos mundos y un día mientras yo estaba en el metro, bueno, más bien en el metrobús, pues, queriendo ahí suicidarme porque había muchísima gente, se me ocurrió, porque a mí me encanta hacer mapas, se me ocurrió, ¿qué pasa si yo hago un mapa con todos los lugares que empiezan con X?
a ver qué sale, va a salir un patrón, estoy 100% seguro, porque en el norte no hay, ¿no? Y porque en español no hay palabras que empiecen con X. Nos va a dar un indicio de dónde se habla náhuatl y dónde se habla lenguas mayenses, ¿no? Porque es toda una gran familia, ¿no? Y esa fue la inspiración realmente, ¿no? Esa fue como la inspiración, ¿no? De empezar a hacerlo realmente por gusto y por una obsesión propia, porque a mí me hubiera encantado hacerlo del Kurdistán, pero pues este no es el espacio tal vez, o sea que todo el mundo debería saber del Kurdistán, pero no los voy a convencer, ¿no? Entonces, pues nada, yo empecé a hacer esta serie de mapas porque yo soy parte de un colectivo de cartógrafos que se llama Taller Ciranda, y el objetivo era un poco, a mí, respondiendo ya a esa pregunta, a mí la cartografía me encanta porque es una imagen, ¿no? Y no sé, aquí muchos, por aquí, incluido yo en algún momento, pues nos ha gustado como la parte teórica y escribir cosas como muy espesas, pero con un contenido que es bastante interesante al final, ¿no? O sea, todas esas cosas como más filosóficas, etcétera, luego se plasman en cosas muy tangibles y es muy interesante entenderlas así. Sin embargo, nunca ha sido tanto mi tirada, ¿no? A mí siempre me ha gustado más como la difusión de ideas como para un público más amplio, ¿no? Volvemos a lo del corrido o a la crónica mismo, ¿no? Es como una especie de filosofía de vida que yo tengo. Y los mapas, pues yo aprendí muchísimas cosas desde chico, de historia, de lingüística, de cualquier cosa viendo mapas, ¿no? O sea, yo no leía los textos cuando iba en la secundaria, en la prepa. Los textos no me interesaban, yo no los leía, o sea, me daba flojera, pero yo veía los mapas. O sea, la hora que tal vez yo tendría que haber estado haciendo la tarea leyendo, no, yo me la pasaba viendo los mapas, ¿no? Y entonces yo dije, por ejemplo, en pues los mapas son un poquillo tal vez más complejos, pero en son en realidad puntos, ¿no? Son patrones de puntos que te están diciendo un montón de cosas. ¿Dónde hay puntos? ¿Dónde no hay puntos? Así de sencillo. Pero en esas sencillez uno puede comunicar un montón de cosas más complejas, ¿no? Esa fue la idea de Topónimos acompañada de un texto. ¿Y cuál es la limitante? Yo no diría que, o sea, los mapas claro que tienen una limitante como lo puede tener un texto o lo puede tener cualquier cosa, es una forma de comunicar, es un lenguaje nada más, ¿no? Un lenguaje que tiene una teoría detrás muy profunda, qué colores escoges, ¿no? Qué muestras, qué no muestras, qué topónimos pones, qué topónimos no pones, súper complejo. Y es también súper complejo porque la mayor parte de la gente nunca se pone a pensar sobre los mapas, los dan por hechos, ¿no? Ah, pues es un mapa, así es. Un mapa no es una realidad, es un discurso. Y es un discurso tan complejo como puede ser un artículo o un libro de 400 páginas de filosofía, ¿me explico? Entonces, a mí por eso me encanta la cartografía, es llevar lo complejo a algo, digamos, sencillo. A veces es más complejo, a veces es menos complejo, pero ese es el desafío y no es un desafío sencillo, es un desafío que requiere de muchas habilidades. Y bueno, por último, el gran problema de este libro, es un libro que a mí me gustaría muchísimo ampliar, pero pues al final fue una autopublicación, entonces hay muchas cosas. O sea, algo que está increíble de estudiar aquí en geografía, hablabas de la presa de Zimapán, pues es que nos mandan a todos lados. Yo conozco esa presa, ¿no? Y nos mandaron a hacer todo ese recorrido de las presas y la irrigación, etcétera, ¿no? Esto fue producto de mis viajes, ¿no? Pero no he viajado por todos lados, ¿no? Si uno pudiera como conocer más, ¿no? Como tener un equipo o algo así que te ayude con lugares que no conoces, sería mucho más padre, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? Pues aprovechamos para hacer el comercial. Si alguien gusta adquirir justo topónimos o crónicas al extremo, al final de la sesión pueden hacerlo. Y también los asistentes aquí presentes pueden buscar en su asiento debajo un boleto. No es cierto, más bien vamos a donar ese libro a la biblioteca, entonces ese libro va a estar donado a la biblioteca y lo van a poder consultar cuando ya lo tengan etiquetado en la biblioteca, ¿no? Bueno, también vamos comentando a los compañeros de redes sociales que vayan preparando sus preguntas, también al público asistente para nos estamos acercando a la etapa final, pero entonces ya vayan perfilando, ¿no?, sus dudas y comentarios. Y pues en eso aprovecho para preguntarle a Diego, ya hablamos también mucho de desagüe, pero cuéntanos de drenajes, ¿no? Justo ahora ya no es la novela, sino el ensayo, ¿no? Y como bien decía Nax, ¿no?, pareciera que son dos libros hermanos. Cuéntanos, ¿no? Fue como resultado de desagüe lo que no se dijo, incluirlo en drenajes como una exigencia de
de hacerlo o qué fue lo que detonó este otro libro? Sí, para empezar quisiera empezar a decir que yo siento que hubo como una especie de giro, hace rato lo hablé, de que yo escribía muy sobre literatura y mis motivos eran literarios y me encantaba esta noción de Enrique Vila-Matas de los enfermos de literatura, pero yo siento que hubo una especie de giro en mi hacer que fue salirme de los libros y tener otro tablero en donde poder hacer desplazamientos, tanto personales como mentales. Y yo creo que ese desplazamiento, ese salirse un poco de la hoja literaria, era un impulso tanto vital como estético, incluso va a sonar mamón, pero vanguardista en el sentido de dejar el marco ya estrecho en donde uno se mueve, ¿no? Y para ello un apoyo que para mí siempre ha sido imprescindible es justamente los mapas, ¿no? Me parece que un mapa es un texto que te ofrece mayores libertades que un texto. En el texto ya está todo codificado y lo tienes que leer tal cual, acercándote lo más posible a la intención original de quien lo escribió, ¿no? En cambio, un mapa te permite desplazamientos absolutamente o muchísimo más libres, ¿no? Y yo quería que mis libros tuvieran mapas, y los dos libros tienen mapas de Extremo, así nos conocimos Extremo y yo, ¿no? Entonces a mí me interesaba que la dimensión literaria tuviera otro campo en el que desplegarse, ¿no? Y pues así fue con ambos, con la novela y con el libro de Drenajes, que va a sonar un poquito como si fuera un libro menor o la consecuencia o la rebaba de Desagüe, y un poco sí, porque yo tenía una investigación bastante grande, pero que tuve que dejar muchos materiales afuera porque le fui dando mayor importancia a la historia diegética y a la historia de los personajes, ¿no? Ya esta historia de los personajes novelescos, digamos que construyeron un mundo cerrado y ya no admitían otras vistas o otras fugas hacia otros territorios, hacia otros lagos, hacia otras coladeras, ¿no? Entonces yo tenía muchísimo material ahí disperso y lo que quise pues fue darle un orden y, por ejemplo, abordarlo por temas, ¿no? Quizás no es algo que sea tan evidente en el libro, pero muchos de los ensayos, aparte de que yo quería que cada uno tuviera un mecanismo literario distinto. Hay, por ejemplo, un ensayo que es una lista de objetos encontrados, ¿no? Hay uno que es claramente una crónica, hay uno que es como un ensayo cinematográfico. Son diversas estrategias literarias. Pero también quería que cada uno de los textos hablara un poquito de un cuerpo de agua distinto, ¿no? Por ejemplo, el primero, Rumanía Mexicali, está muy centrado en el lago de Chalco. El siguiente está bastante más centrado, el de putrefacción en el Gran Canal, y su cuerpo de agua correspondiente, que es Texcoco, pero muy importante, Xaltocan, ¿no? Desagüe es muy zumpanguiano, ¿no? Casi todo pasa en ese cuerpo de agua en específico, pero hay otra crónica ensayo que habla de Xochimilco, en la que, por cierto, Sebastián también es un personaje que anda por ahí haciendo de las suyas. El texto final habla sobre una criatura mítica en Texcoco, muy focalizado, ¿no? Pero también quería que fuera un libro que tuviera acercamientos a diversos sentidos humanos, ¿no? Hay un texto muy olfativo que se llama Putrefacción y que ahonda como qué significa el sentido del olfato en múltiples asociaciones, incluso como lecturas históricas, una posible lectura nacional con base en el olfato, ¿no? Hay uno, el sentido del oído también es muy presente, ¿no? En uno de los textos en el que la voz ensayística, que soy yo pero no soy yo, pues está obsesionado con una lumbrera que se encuentra en cierto lugar específico de la Ciudad de México, y cuando pasas por ahí de noche, cuando los automóviles y el ajetreo cotidiano se callan en la madrugada, escuchas una cascada,
cascada sepultada, ¿no? Entonces el libro yo creo que tiene ahí varios focos que irradian como los vaporcillos malolientes de una alcantarilla y que se van hacia otras dimensiones, ¿no? También me interesaba que tuviera algo que no podía tener la novela, porque en la novela las historias son completamente autónomas, les pertenecen a esos seres inexistentes o ficticios que son los personajes, y acá en cambio en Drenajes yo creo que hay una proyección mía muchísimo más notable, ¿no? Es un libro en cierto sentido con varias zonas que quizás indiscretas, que hablan bastante de mí, ¿no? Entonces, son definitivamente, la plática empezó hablando de géneros literarios, y yo incluiría a los mapas como uno de tantos, y los géneros son herramientas que te permiten acercarte a hacer un trabajo específico, ¿no? Si vas a desasolvar una alcantarilla, necesitas un método, un género literario específico. Si quieres demostrar las capas estratigráficas de una realidad, necesitas otra, ¿no? Y para eso yo creo que funciona muy bien la crónica, ¿no? La crónica como un desplazamiento, un viaje en el que se muestran una superposición de tiempos que quizás un poema no te permite revelar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa fue la estrategia de Drenajes, diferente a la de Sawa. Sí, y justo también invitamos a todos que le echen un ojo a Drenajes, porque justo es un collage, ¿no?, de varias perspectivas sobre este tema central, y van a encontrar un montón de cosas, ¿no?, desde recomendaciones de cine, ¿no?, libros, pues justo crónicas, ¿no? Ahí van a leer justo a Sebastián como un personaje, ¿no?, de uno de los textos. Para ir perfilando ya el final del evento, no porque queramos, sino porque hay que sujetarnos a los tiempos, quisiera igual ahorita preguntarle a Nax, ¿no? Dentro de la misma plática surgió el cómo la etnografía también es una de estas modalidades que te permite, pues, entender y expresar el mundo, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco, Nax, justo, bueno, sabemos que te interesa mucho contar de diferente manera tu actividad académica, ¿no? Tienes podcast, tienes bueno, campañas de memes, historietas, o sea, como buscar estas modalidades para transmitir mensajes distintos, ¿no? Y en ese sentido, sabemos también que dentro del ámbito de la investigación del desastre, pues la literatura ha tenido un acercamiento, pues, potente, ¿no? Desde el de Cameron en Boccaccio, ¿no? Como una peste se vive desde la literatura, ¿no? Un riesgo de salud, ¿no? O textos más recientes como el de Fukushima, Vivir el desastre de Takashi Sasaki, en cómo muestran cómo los testimonios o la etnografía nos enseñan a ver cómo se viven los desastres, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? ¿Hay algunos libros que nos puedas recomendar, ¿no?, para abordar desde la etnografía o los testimonios los desastres? O justo, ¿no?, preguntarte de qué manera este tipo de narrativas ahondan en el estudio de los riesgos, ¿no? Son muchas preguntas. No sé si pueda contestar. Las traté de acotar porque no los tiempos, pero... Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando estamos como en formatos más informales es decir que obviamente, de acuerdo a la teoría, los desastres nunca son el momento crítico que nosotros normalmente vemos en la tele, lleno de héroes que sacan a gente debajo de los escombros, sino el desastre es una cosa de muy, muy largo alcance. En alguna charla me acuerdo que comentaba que, por ejemplo, el desastre del 2017 empezó en 1521, en realidad, ¿no? O sea, y cuando tú lees, por ejemplo, todo lo que es la historia del Tajo de Nochistongo y las consecuencias, o sea, casi nunca pensadas de esa manera, de lo que fue la desecación del Valle de México, pues te das cuenta de que la historia ambiental, digamos climática, pero también la sísmica de la Ciudad de México tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas o de las narrativas que a nosotros nos importa mucho, por ejemplo, en el podcast, es precisamente expresar, ¿no?, que el desastre nunca es ese momento que se ve en la tele y que estamos demasiado como sesgados a verlo, ¿no?, sino que el desastre es ese proceso largo,
de décadas, en veces de siglos. Hay un libro, por ejemplo, extraordinario que les recomiendo mucho que se llama Katrina, a History, está en inglés, creo que está aquí en la biblioteca también, de Andy Horowitz, donde dice algo parecido, ¿no? Dice, todo el mundo piensa que Katrina es el huracán que pasó el 31 de agosto del 2005, dice, pero en realidad yo les voy a contar una historia que data por lo menos de 1915 y que tiene que ver un poco con la explotación en Luisiana de los campos petroleros y de los recursos pesqueros que alteró muchísimo los humedales del Golfo de México y que tiene que ver con la historia del capitalismo norteamericano, ¿no? Y en nuestro caso es un poco así. O sea, en nuestro caso tiene que ver con la historia del colonialismo español en México, ¿no? Que se asienta en estos lagos y que está buscando una capital de un imperio del cual extraer recursos, pero también, y eso se nota mucho, tanto en el libro de ensayos como en el de Desagüe, la historia del Valle de México y del Canal del Desagüe está íntimamente ligada al porfiriato, y al porfiriato visto como una época histórica de acumulación de capital. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante de ver en cuanto al riesgo, ¿no? Y de cómo leer este tipo de textos nos ayuda a darle esa profundidad necesaria a las narrativas del desastre que, insisto, están muy, muy, muy sesgadas hacia los momentos de crisis cuando estamos negando y dejando de ver procesos históricos obvios de conformación del territorio que quizás vemos mejor en libros de historia, en libros de crónica, en libros de novela, donde nos dan como precisamente otra historia, ¿no? Otra narrativa, otros elementos que nos permiten ver el territorio de otra manera y que además es fundamental cuando estamos estudiando desastres, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como una de las preguntas. O sea, ¿para qué sirve? Pues es que te sirve para entenderlo, ¿no? O sea, simplemente para entender. O sea, es imposible entender el desastre analizando los heroísmos del momento de la crisis. O sea, eso no es el desastre, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión. Y hay ciertas metáforas que se manejan en ambos libros, en Desagüe y en Drenajes, que sí quiero mencionar porque son metáforas que además también te dejan, como que te mueven el corazoncito, ¿no? Yo les voy a dar nada más las dos que a mí me impresionaron mucho del trabajo de Diego, ¿no? O sea, que de veras lo terminaba de leer y hasta cerraba el libro y decía, no, tengo que procesar esto porque está muy fuerte. Por ejemplo, en el libro de Drenajes, hay una metáfora constante con el cáncer. Ya lo leerán ustedes, ¿no? Pero hay una parte, en la primera parte del libro, donde habla del crecimiento de la ciudad, hablando en este caso, si no recuerdo mal, hacia Mixquic y hacia cómo se pierde la lengua náhuatl junto con la naturaleza lacustre e isleña de Mixquic. Y en algún momento os explicas que la urbe se vuelve una metástasis. Y yo me quedé, güey, qué fuerte es eso, ¿no? O sea, qué fuerte es esa imagen de pensar la ciudad como una metástasis de cáncer, pero dices, pero es que sí es cierto, o sea, sí te ayuda a pensar cómo esta urbanización y ciertas formas de urbanización que además están fomentadas a nombre de la reducción de los riesgos de desastre, ¿no? Por ejemplo, la urbanización hecha de concreto y acero y tubos, ¿no? Que es muy de la narrativa de reducción de riesgos, se vuelve en ciertas zonas una forma de metástasis territorial y eso se me hizo súper fuerte, ¿no? Entonces creo que esa, por ejemplo, se me hace una forma distinta y quizás muy explícita y quizás dolorosa de expresarlo, pero es que eso es el riesgo, ¿no? Esa forma de metástasis urbana. Y acá hay otra, que digo, no, trato de no spoilear los libros, pero hay una parte que es hermosa, que tiene que ver con el Tlalocan, ¿no? Donde está explicando el mito de los aguizotes, ¿verdad? Entonces explica, ¿no? Que pues en las orillas del lago se metía uno, estabas ahí caminando entre los tules y demás, y de repente venía el aguizote y te robaba, y que la forma en la que sabían que era el aguizote era porque pues tú salías sin uñas, sin dientes y sin ojos, ¿no? Y esa metáfora
Bueno, para esto, la cosa que es muy interesante es que el alma de los que se comía el aguizote se iban a las entrañas de la tierra donde estaban los manantiales de los lagos, ¿no? Y esa metáfora se usa después para tratar o para trabajar una historia muy dura sobre los asesinatos del crimen organizado en Zumpango, ¿no? Donde aparecen sin dientes, sin ojos y sin uñas, ¿no? Híjole, créanme que eso es, o sea, son de estas cosas, de estas lecturas como imágenes muy tremendas que, o sea, y que dices, bueno, ¿y a dónde se va el alma de estas personas que desaparecen, no? O sea, porque digo, no lo explicas así, pero eso es lo que implica esa metáfora, trabajada de esa manera. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque además en algún momento dice el personaje que estás relatando, dice, no, yo no echaría eso a Zumpango, dice, porque yo crecí ahí de morro, para eso está el Gran Canal, ¿no? Y ese tipo de imágenes creo que dan una forma mucho más poderosa de narrar el riesgo, ¿no? Que digo, pues sí, lo académico tiene sus cosas, ¿no? Pero incluso la cartografía, de lo que tú mencionabas, de lo que narran las cartografías de riesgo tienen el pecado de ser muy aburridas y muy incomprensibles, ¿no? Si nosotros hiciéramos cartografías narrativas cercanas y que contaran una historia, créanme, la cartografía tendría otro lugar en las formas de gestión de riesgo, pero no lo tiene porque en las cartografías hegemónicas son muy cuadradas, ¿no? Pero si nosotros usáramos, o sea, imagínate usar un avisote, ¿no? En una cartografía que narrara una historia que tiene que ver con esta forma en la que nosotros hemos ocupado el espacio, pues creo que podrían, o sea, justo hacia allá es de hecho hacia donde va la discusión académica, de cómo utilizar diferentes formas narrativas en la cartografía para tener mejores resultados en la forma en la que esa cartografía permea socialmente, ¿no? Bueno, ahí sí. Pues con riesgo de ser abucheado y apedreado, les voy a ir pidiendo, porque pues estoy interrumpiendo, ¿no? Como sea el aguafiestas, ¿no? de esta conversación. Pues bueno, quisiera hacerles una pregunta general para los tres, ¿no? Justo, la idea es, pareciera que como que son una suerte de desdoblamientos y personalidades híbridas. ¿Por qué lo digo, no? El geógrafo que quiere hacer crónica y cartografía, ¿no? La etnógrafa que también, ¿no? Alimenta con etnografía pues, los hábitos de riesgos, ¿no? El literato que se alimenta de la geografía para pues, crear sus géneros, ¿no? Parecía que es una suerte de seres híbridos, ¿no? Pero yo me imagino que hay un montón de gente así, ¿no? Literatos que quieren ser geógrafos o que tienen mucho de geógrafos o geógrafos que tienen mucho de literatos o etnógrafos. ¿Qué les pueden decir a ellos, ¿no? ¿Qué recomendación les darían a estas personas, ¿no? ¿De qué manera pueden incorporar ambas narrativas, ¿no? Para ahondar en los temas que les gusten, ¿no? ¿Qué les recomendarían a estos chicos, ¿no? Para los que quieren hacer cartografía y literatura, para los que quieren hacer literatura y geografía? ¿Qué consejo les podrían dar? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Es solamente una filia que tenemos que tener ahí escondida? ¿Qué les recomendarían? Pues yo creo que centrarse en una sola disciplina es absolutamente reductor de posibilidades, ¿no? Y al menos desde mi ámbito, que es el literario, yo creo que quizás por la circunstancia actual del mundo, por circunstancias históricas, apremiantes, que de pronto demuestran que una novela, un libro de poemas es inútil ante el enorme caos del mundo, yo creo que ha habido un giro desde el ejercicio literario para darnos cuenta que las historias, las tramas que hay que contar no son solamente humanas ni atañen al nicho literario, sino que tenemos que abrir el abanico, ¿no? Creo que ya nadie, bueno, sí, pero al menos a mí, por ejemplo, si me llega, no sé, una novela con la trama clásica no sé, yo sé que estas tramas nunca desaparecerán y que nos constituyen sobre todo nuestra personalidad, pero otra trama acerca de la pérdida del padre únicamente, creo que
creo que deja de aportar. En cambio, si lo abrimos, si vemos mapas, no sé, si como escritores, escritoras nos nutrimos de otros temas, yo creo que ahí es lo que tenemos que legar y lo que tenemos que leer de nuestras propias vidas. Esa es mi perspectiva. Bueno, yo coincido plenamente con Diego en que cuando uno se limita a una sola disciplina, pues te está cerrando el mundo completamente, ¿no? O sea, yo también soy un poco de la personalidad de más que especializarme en una sola cosa, me gusta saber de muchas cosas. Y yo siento que eso enriquece mucho tu vida, ¿no? Ahorita escuchando, por ejemplo, algo que me gusta mucho del libro de Desagüe es que bueno, yo lo que le diría a los muchachos, ¿no? A las nuevas generaciones, que la geografía es hermosa, realmente la geografía es hermosa. ¿Por qué? Porque cuando yo leí Desagüe, yo aprendí un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí es como, pues yo vivo aquí en Ciudad de México y a veces, o muchas veces, odio la Ciudad de México con todo mi corazón, ¿no? Pero el libro de todos, ¿no? Pero el libro de Desagüe te ayuda a ver el territorio de otra manera, por ejemplo, ¿no? O sea, tú ves Desagüe y el Diego todo el tiempo te está sacando datos curiosos que a mí me encantan, ¿no? Que en este lugar está la cascada de Aguas Negras, que de aquí sacaban el agua, que de aquí tal, que en Zumpango está donde se colecta todo el agua, que después se ve Hidalgo y después nos comemos en forma de tomates, ¿no? O sea, como todos esos datos, ¿no? Justo amalgamados con un mapa, ¿no? O una serie de mapas. Y entonces de pronto esta ciudad que es tan horrible y espantosa, sigue siendo horrible y espantosa, pero se vuelve más interesante. Se vuelve más interesante porque la caminas, se vuelve más interesante porque de pronto antes, yo no conozco Zumpango, ¿no? Pero desde que yo leí Desagüe, quiero ir a Zumpango a ver ese lugar, la caja esta colectora, ¿no? Y eso es algo que muchas veces, como volviendo al tema, bueno, a la pregunta inicial, pues digamos, cuadradez, ligándolo con lo de la cartografía tradicional en efecto puede ser a veces, a mí me gusta de todas formas, pero aburrida, pero justo luego hay reticencias dentro de ciertos gremios, todos, geógrafos, literatos, lo que ustedes quieran, en todos los gremios hay reticencias, ¿no? A probar cosas nuevas, ¿no? Y esas reticencias a hacer cosas nuevas justo luego nos están limitando a nuevas formas de comunicar, ¿no? Porque los tiempos cambian y antes el texto era muy importante, antes las imágenes eran de cierto tipo, ahora nos tenemos un poco que más o menos, no del todo, porque yo no estoy del todo con eso, pero adaptar también a nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, la BBC, que no son mis referentes, ¿no? Pero esto en la cartografía lo hacen muy bien, en la BBC, National Geographic, etcétera. Hacen mucho esto ¿cómo le llaman? Storytelling, ¿no? Con mapas, ¿no? Te cuentan un artículo de, qué sé yo, de cómo en República Democrática del Congo asesinan un montón de gente para hacer nuestros celulares. Y te lo cuentan con puro mapa, con infografías, con texto claramente, ¿no? Que acompaña el mapa. Y sí te dan ganas de leer eso. Lo puedes ver en un formato en línea o lo puedes ver impreso en forma de un atlas. En Rusia, en Alemania, en Francia, se consume mucha cartografía temática, ¿no? Y algo que me parece muy, muy triste, realmente muy, muy triste, es que en México yo lo he intentado y muchas veces, o el 95% de las veces, te encuentras con trabas, ¿no? Como esto no es lo que nosotros hacemos, búscalo en otro lado. Y es que en ningún lado lo hacen, nadie se atreve a innovar. No lo digo porque lo mío sea particularmente especial, solamente lo digo por es una especie de crítica a la reticencia a nuevos caminos, interdisciplinaridad, ¿no? Todas las cosas que se hacen aquí o en filosofía y letras, donde sea, imagínense juntar un biólogo con alguien que escribe muy bien, con alguien que hace mapas, tendríamos algo mucho más completo, tendríamos algo mucho más entretenido, que le llegaría a más gente, ¿no? Y al final de cuentas creo que eso es algo que pues a todos los que nos interesa difundir cosas que nos parecen emocionantes, nos interesa que más gente y más gente y más gente lo pueda conocer, ya sea en forma de un mapa, de un libro, de una playera, de un cuadro, de una canción, de lo que ustedes quieran. Y bueno, el consejo que yo daría es como por más de que el futuro y el presente se vislumbre oscuro y pues sin esperanzas, porque así se vislumbra, pues yo diría que se animen a hacerlo, ¿no? O sea, como es muy difícil, muchas veces
pues te deprimes porque no ves como por dónde, no tienes idea por dónde, pero la satisfacción de haber, aunque fracases, la satisfacción de al menos haberlo intentado, y es mucho más que simplemente haberte quedado con la idea en la cabeza de lo bonito que sería, ¿no? Pues inténtalo, fracasa y pues ya después ya te puedes quejar más amargamente de la realidad. Yo estoy en ese punto, pero gracias a gente como Marco o Diego, bueno, que recién nos conocemos, pues, pues luego se te olvidan esas cosas y te acuerdas por qué vale la pena hacer todas estas cosas, ¿no? Para terminar, justo, si no hiciera estas cosas, si no nos moviéramos, jamás hubiera conocido a Diego, por ejemplo, jamás hubiera conocido a Marco, jamás hubiera ido con Diego a Isla Tiburón en Sonora, ¿me explico? O sea, no solamente da muchas cosas hacer estas cosas, que luego no parecen tan tangibles, pero humanamente te da muchísimo, ¿no? Entonces esa es mi respuesta, pues. Pues de consejos, creo que yo lo que les diría es viajen y lean, ¿no? Son las dos actividades clave para poder ver y pues, sobre todo traten de ver el mundo desde los ojos de los demás, ¿no? O sea, creo que ese es el desarrollo de habilidades de empatía y de decir, a ver, ¿cómo se ve el mundo desde aquí, desde esta persona, con estos recursos, desde esta vida, con esta educación, con esta historia, ¿no? Eso es realmente lo que nos hace falta mucho también para mejorar como nuestras habilidades de comunicación y nuestra capacidad, como dices tú, de decir historias con herramientas de lenguaje o incluso con números también, ¿no? O sea, una cosa que está como muy acá de moda es trabajar el storytelling con números, o sea, con estadística, cómo la estadística también te puede contar ciertas historias, ¿no? Cómo utilizar mapas de otras maneras para poder hacer eso. Y creo que eso es algo como que no, como dices tú, o sea, como que en México no vemos lo suficiente, ¿no? Cómo podríamos innovar en estas historias cartográficas, ¿no? Y sobre todo eso, ¿saben qué es una cosa que a nosotros nos costó trabajo entender y por eso se las platico? A mí me costó trabajo entender cómo para contar una historia tenías que armar un personaje, ¿no? Nos lo enseñaron mucho los estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño, porque su trabajo es armar personajes gráficos, ¿no? Entonces ellos nos hacían como muchas preguntas de ¿y cómo se ve, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Que hicimos de riesgo con los animalitos, hicimos un personaje que era un cacomixtle, ¿no? Y que vivía en el Pedregal y al sur de la Ciudad de México, y que a través de él contábamos cosas, ¿no? Pero nos costó mucho trabajo entender cómo armar el personaje y cómo el personaje podía ser el mensajero de ciertos problemas geográficos, porque el personaje a su vez representa una geografía, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en cartografía nos haría falta armar un personaje y por eso la novela, por ejemplo, yo una de las cosas que me imaginé después de leer esto fue ¿qué pasaría si hiciéramos un atlas donde el personaje fuera el Gran Canal, ¿no? ¿Y qué nos diría el Gran Canal de lo que somos como ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, imagínense una serie de mapas donde el mapa nos contara esa historia con ese personaje y nos hablara de lo que somos con los olores, ¿no? Que tú desarrollas muy bien esa parte, con la idea de la putrefacción y de lo que significa el Gran Canal, pensando en la putrefacción, pensando en la tecnología que se usa. O sea, como que la idea clave es encontrar ese personaje, armar el personaje, o sea, saber qué historia quiere contar, quién es, qué elementos tiene, y con eso armar la obra, ¿no? De lo la que sea, o sea un ensayo, sea una crónica, sea una etnografía, sea un mapa. Y pues eso, ¿no? Leer y ponerse en los zapatos de otro. Eso es. Gracias, Nex. Pues nada más comento, nos mandan saludos en redes sociales desde Querétaro, saludos también desde Sinaloa a Diego, también desde Zumpango, desde Colima también nos están llamando, mandando saludos. Y por ejemplo, hay un comentario, Catalina González Pérez sugiere que también es importante integrar en la docencia, pues me imagino que estas prácticas, ya que resultaría muy enriquecedor. Y bueno, ya la verdad es que se manifestaron mis deficiencias como moderador, ¿no? Porque ya nos pasamos mucho tiempo, pero igual daríamos un espacio para una pregunta del público, si alguien quisiera hacer alguna duda, comentario, sería el momento para hacerlo. Sí.
Adelante. Te van a pasar el micro. Quiero leer ya, ¿no? Desagüe y drenaje. Me encanta, ¿no? Porque además es el tema que ahora me encuentro investigando y siempre tener literatura al respecto es verdad que te genera un boom de muchas más ideas. Y bueno, a mí siempre he estado pensando el Gran Canal del Desagüe justo como con esta agencia de la cual hablaba Nacheli, ¿no? Porque además, estudiándola, es como muy… Todo está conectado, ¿no? Y todo está por debajo y es invisible y no lo puedes ver. Entonces es como donde nunca nada está suelto, y por eso es la pregunta que te voy a hacer. Cuando tú investigas para hacer este libro, que ya quiero leer, es decir, ahora sé, por lo que han contado, que tiene una investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa metodología que utilizas para después plasmar como todo esto, ¿no? Porque es cierto que creo que algo que nos une, ¿no? Y en un libro, lo recuerdo bien, a Borges, que decía, será por eso que la odio y la amo tanto, y se refería a la ciudad, ¿no? Y me pasa lo mismo con la Ciudad de México, porque yo todo el tiempo estoy imaginándola, o sea, es como si viviera en el pasado, porque siempre estoy pensando en cómo era esta ciudad en la década de los 50. Bueno, nunca me voy más allá de finales del 19 hasta la época, ¿no? Es como… no la veo más atrás. Entonces, ¿cómo te pasa a ti, no? ¿Cómo es esta labor creativa que tienes para escribir como desde la literatura? A ver si quieres la siguiente para ir sacando. Pensé muchas cosas con la charla. Muchas gracias por la conversación. Me encantó el título de este evento, Derroteros Literarios a Literales Derroteros, porque creo que hace como evidente un poco cómo los libros, bueno, yo tuve la oportunidad de leer tanto Crónicas al Extremo como el libro de Drenajes. Los libros como que se despliegan más allá de ellos, ¿no? Como que van hacia afuera de los propios libros, ¿no? Y convocan también a otra experiencia del espacio, a otra experiencia de la ciudad. Y creo que ambos libros tienen como la potencia de, justo como decía Extremo, como de cambiar la percepción de los lugares que habitas, ¿no? Y se hace todo más denso, más rico, más cargado de historia, de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, Crónicas al Extremo es también… como un libro con muchos afectos, ¿no? O sea, que te cuenta historias ante las cuales hay que detenerse, ¿no? Para como… sí, bueno, lo que decía la doctora, ¿no? Como detenerse. Es un libro, los dos son libros, creo que se leen de una forma fragmentaria, por lo que ellos mismos convocan. Y decía lo de los afectos, porque me parece que en los dos libros hay… como algo, como un espacio donde los autores se narran a sí mismos, ¿no? Como que son libros muy informativos, muy descriptivos, es muy informativo sobre el espacio, sobre la historia de las ciudades, de distintos lugares, pero a la vez son libros que por medio de los cuales conoces a los autores. Entonces la pregunta es para los dos, ¿cómo equilibran, cómo juegan con su propia experiencia en la construcción de estos libros que a la vez cuentan historias como también muy complejas y muy urgentes, ¿no? Ajá. Y ya la última para Laura. Bueno, yo quisiera mencionar que justo lo que menciona, ¿no? Que a través del tiempo y de las historias escritas, los diversos géneros literarios han acompañado la transformación de los territorios, han acompañado su evolución y que por medio de estas historias pues hemos conocido cómo es que se ha transformado la ciudad, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la ciudad. Entonces, imaginando que fuera este territorio de la Ciudad de México y de algunos aledaños un sistema vivo, haciendo el símil de lo que decía la doctora Naxeli sobre la metástasis, ¿no? Y sobre
la evolución. Si tuviéramos que pensar, o si tuvieran ustedes que pensar en los territorios y su transformación como un sistema vivo, ¿en qué momento estaríamos? Es decir, no quisiera yo pensar que estamos como en modo RCP, ¿no? Sino más bien justo como desde su imaginario, en qué momento estamos y cómo imaginan un escenario futuro. Adelante, chicos. ¿Quién se anima a responder primero? Pues voy, porque la primera fue una provocación directa. Muchas gracias. Pues a mí me pasa que investigo lo más que pueda con materiales que no son literarios. Por ejemplo, los ejemplos que daré son de lo que estoy trabajando ahora. Un libro sobre Mazatlán. Yo soy originario de Mazatlán, sobre una isla que está ahí en el litoral mazatleco. Por ejemplo, me estoy ahorita nutriendo de Carl Sauer, un geógrafo que, por cierto, también así de la polidisciplina, ¿no? O sea, era geógrafo, pero también hacía trabajo arqueológico o por ratos filológico, cuando está ahí revisando los ciertos textos de algunos frailes que hablaban de esas tribus extintas del sur de Sinaloa, etcétera. Entonces, yo me trato de documentar lo más posible y tratar de hacer algo que ahorita Nax lo dijo y a mí me ha volado la cabeza, ¿no? O sea, si un desastre no es el acontecimiento presente de la muerte, de los heroísmos que suscitan, etcétera, una historia tampoco puede ser lo que le está pasando a un personaje en el momento en el que le está pasando, ¿no? Yo lo que quiero hacer ahorita es una historia medio autobiográfica con personajes múltiples que pase en Sinaloa y que precisamente sus desgracias, sus acontecimientos, sus ires y venires y periplos se expliquen con cosas que Carl Sauer me estaba diciendo, ¿no? O sea, cómo llegó la expedición de Nuño de Guzmán a esas tierras, a esas marismas sinaloenses y exterminaron a la población y se asentaron en un lugar. ¿Por qué? Por la simple razón de que había cerros que protegían a la bahía y que era posible atracar, etcétera. Ese tipo de datos que yo encuentro solamente en textos como este, me hacen llegar a esa revelación de lo que acabas de decir, Nax. No se puede contar nada, no se puede contar ninguna historia solamente en sí misma, sino yéndose atrás, ¿no? Y viendo el ambiente, viendo las montañas, el agua, el aire, las personas que llegaron ahí, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es mi procedimiento y pues espero, pero también de lo que estoy muy seguro es que es absolutamente intuitivo. Seguramente habrá alguien que desconozco que un poco lo esquematice y que se pueda explicar de una cierta manera, pero es absolutamente, es una heurística, al menos en mi caso, del azar y del extravío. Yo me regodeo mucho en eso y es casi que un orgullo personal, pero yo creo que ahí en ese desvarío, en ese debraye, en esa deriva ensayística que juega con datos concretos, yo trato de tejer figuras humanas en ello, ¿no? Sí. Bueno, respondiendo aquí a estas dos preguntas, la primera de en qué estado nos encontramos, y esto va un poco ligado, se lo voy a conectar. Hay un libro, ¿no?, que a mí me encanta, que seguramente conocen, El Arroyo, ¿no?, de Ulises Reclus. Y ese libro es increíble, pues cuenta la historia de un arroyo y cuando llega a la ciudad, de repente ese arroyo tan hermoso, prístinamente descrito en los primeros capítulos, se convierte en en el desagüe, tal cual, ¿no?, de las industrias, etcétera, ¿no? Y Ulises Reclus, pues era un geógrafo, pero más importante que un geógrafo, él era anarquista, ¿no? Y él, pues en su escrito, pues, él habla de, o sea, él está, por medio de cómo él cuenta la historia de un arroyo, él está metiendo un montón de la ideología que él defiende, ¿no?, y de los ideales, ¿no?, que él defiende. Yo, ¿dónde creo que nos encontramos? Yo creo que, o sea, digamos,
la naturaleza, por así llamarlo, pues no hay falla, ¿no? O sea, esa no muere, solo se readapta con las diferentes condiciones que hay y después surge algo nuevo. La lucha por la vida, esa nunca va a estar perdida. Nosotros no somos capaces de acabar con ella, para nada. Con los que estamos acabando es con nosotros y con ciertas vidas que existen, ¿no? O sea, esto es algo por nosotros y ahí sí creo que nosotros estamos pues en el abismo, realmente, ¿no? O sea, como sí, o sea, en un punto muy oscuro. Sí, sin embargo, también considero, hay otro libro que me gusta mucho, no sé si conocen, es Svetlana Alexievich. Tal vez no la conocen, pero tal vez conocen Voces de Chernóbil, la serie de HBO, y escribe un libro que se llama Voces de Chernóbil. Y todo el mundo conoce lo que sucedió en Chernóbil, y Chernóbil a mí me parece, digamos, metafóricamente maravilloso cuando uno lee Voces de Chernóbil, porque dentro de la oscuridad más oscura, ¿no? ¿Qué más oscuro puede haber que Chernóbil, ¿no? Fukushima, ¿no? Uno lee su libro y se da cuenta que la vida se readapta y hay nuevas cosas bellas. Hay hasta como especies de comunas anarquistas ahí en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Algo que uno no hubiera imaginado y que solamente fue propiciado por ese momento horrible. Entonces, pues yo creo mucho que en toda oscuridad hay luz, ¿no? Y pues nada, toca tratar de alimentar el fuego que hay en ese pequeñito fuego que hay en ese mar de oscuridad. Y respondiendo a lo de Margarita, que va asociado con ello, o sea, yo por ejemplo cuando escribo como esto, pues yo siempre pienso, pues a la gente qué demonios le va a importar mi vida, pues no. Sin embargo, o sea, como trato de evitar que el libro trate sobre mí. Sin embargo, ¿cómo yo puedo convencer a alguien de que le interese las crónicas donde yo les hablo de Rumania, de Yugoslavia, ¿no? Del Kurdistán, que son regiones que a mí me parece tristemente son muy ignoradas en este lado del Atlántico, pues que son lugares muy parecidos a nosotros en realidad, ¿no? O sea, como los rumanos, los serbios, los rusos, son los georgianos, los turcos, los kurdos son muy parecidos a nosotros, ¿no? O sea, espontáneos, ¿no? Bromistas, con las mismas problemáticas u otras problemáticas distintas, ¿me explico? Entonces un poco pues sí, yo lo que trato de hacer es por medio de un poco como metiendo un pequeño chisme sobre mí, hay algo como que hable un poco sobre mí, tratar de explicar eso más amplio, ¿no? O sea, al final el libro no se trata sobre mí, ¿no? Es la forma tal vez como yo encuentro de tratar de acercar a la gente con algo que no es, digamos, vendible, por así decirlo, o no tan vendible. A la gente le interesa París, ¿sabes? A la gente le interesa, no sé, Nueva York, ¿no? Yo no hablo no hablo de Nueva York ni de París, ¿no? Y es como hay que encontrar otras formas, ¿no? Que es un poco lo que yo intento, ¿no? También, por ejemplo, en el libro de topónimos, que ahí sí pues no hablo nada sobre mí, pero justo una crítica que yo tengo mucho sobre lo que se hace es que todo siempre es centralista, todo siempre es Ciudad de México y todo siempre son los nahuas, y está maravilloso, o sea, a mí también me parece muy interesante, ¿no? Pero cuando se habla de los yaquis, cuando se habla de los rarámuris, ¿no? Cuando se habla de los mayos, ¿no? De todo lo que sucede en particular en el noroeste del país. Rara vez, ¿no? Muy rara vez, ¿no? Y eso no me parece que esté bien, ¿no? O sea, como justo lo maya y lo nahua es vendible, pero lo purépecha, lo yaqui, lo rarámuri, pues, no es lo wixárika, ¿no? O sea, solo es consumido, pero nunca, porque se consume, ¿no? La gente va ahí a comer hongos o al chepe, lo que sea, ¿no? O a Isla Tiburón, ¿no? O sea, a lamer sapos, lo que sea, ¿no? Pero no, nunca hay este esfuerzo por tratar de entender la complejidad de los grupos poblacionales que viven ahí o vivieron ahí. Y eso me parece muy trágico, ¿no? Entonces, un poco para tratar de acercar a gente a cosas que no son tan fácilmente que la gente se acerque, un poco hay que darles, o sea, como mercadotécnicamente, algo que ya se conozca para después dar pie a hablar de otras cosas. Esa es un poco mi estrategia, por eso yo le hago así, ¿no? Pero eso. Yo escribo muy aburrido. Pues digo, ninguna pregunta era para mí, pero aprovechando el micrófono y para cerrar, en los artículos académicos hay una especie como de supresión del yo, ¿no? O sea, justo lo que se busca con el género es que tú no aparezcas, ¿no? Sin embargo, creo que eso es un error, la verdad, ¿no?
Porque en la formulación de esa forma de escritura hay problemas en donde tú sabes, o sea, al leerlo incluso si no sabes quién es el autor, hay formas de escribir que tú dices, por ejemplo, esto lo escribió una mujer, no me queda la menor duda, aunque sea un artículo de medicina, ¿no? Donde tú ves que hay cierta formulación de problemas, donde hay alguien que se preocupó por una experiencia del mundo que quizás no hubiera tenido si hubiera pertenecido a cierto grupo social o cierto país, ¿no? Entonces, creo que el género, digamos, del paper académico también está cambiando en ese sentido, afortunadamente, ¿no? Y me parece que ya está cada vez menos penalizado el reflejar la autoría y reflejar las preocupaciones propias de la autoría y cuál es el papel del autor, digamos, del académico como autor. Y eso me parece que es un giro sano dentro de la academia, pero que aún nos queda mucho que hacer porque efectivamente pues nos estamos perdiendo de mucho por no conocer a los autores. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago mucho es decirle a mis alumnos que lea, o sea, que averigüen la biografía de las personas que les estoy dejando leer, ¿no? O sea, entonces que si leen a cierto teórico social o que si leen a ciertas personas que son como claves en su campo, que tengan la curiosidad de ver qué hizo, en dónde estudió, en qué universidad está, por qué llegó a ese tema, con quién trabaja, ¿no? Para tratar de entender también la condición de creación social del conocimiento, que creo que es algo que también de repente nos devolvemos demasiado, no sé, nos echamos antiséptico, nos queremos echar antiséptico, y eso no es así, ¿no? Y creo que eso también forma parte de la riqueza de la producción, porque pues sí, efectivamente nosotros somos hijos e hijas de nuestro tiempo. Es lo que podría decir de esta pregunta, que no me preguntaron a mí, pero bueno. Pues agradecemos primeramente pues, a cada uno de los ponentes, ¿no? La verdad es que nos enriquecieron mucho con cada una de sus perspectivas y creo que cumplimos con la idea de celebrar, ¿no? al libro, a la literatura, a la geografía, y pues bueno, más que dejar como una conclusión, quiero pues hacer los respectivos agradecimientos, además de nuestros participantes, a Luis Iturbe de la biblioteca que nos hospedaron, ¿no? a todo el personal de la biblioteca que nos ofrecieron este espacio para hacer este evento. Muchas gracias, Luis, Toñita. También agradecemos a nuestros compañeros de UTI, ¿no? A Alex, Juanito, Quique por la transmisión, ¿no? Saludos a los que nos están viendo en redes. También a Karen en los mensajes por redes que nos hicieron llegar. A Lenita Guzmán también, obviamente, gracias por toda la logística. Y bueno, a todos ustedes que nos acompañaron físicamente y también a los internautas, pues nada, les agradecemos a todos. Y bueno, van a poder encontrar estos libros aquí en la biblioteca también, para que les echen un ojo o que los puedan comprar en su librería, pues más, pues cómprenlos mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar uno aquí también en la biblioteca. Pues muchas gracias a todas y todos, buena tarde. Hasta luego.